Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los medios de prueba, un tema tremendamente interesante, ¿no? Tremendamente interesante. Porque vamos a establecer, ¿no? Los principales medios de prueba y vamos también a hablar acerca de los principios en los que se fundan los medios de prueba y vamos a hablar obviamente de los conceptos más importantes de este tema, que es un tema trascendental, teniendo en consideración que los medios de prueba son los que se valoran dentro de la etapa estelar del proceso penal común, que es la etapa de juzgamiento, ¿no? No sé si se ve, creo que sí estoy compartiendo correctamente las diapositivas. Vamos a comenzar entonces hablando de la definición de los medios de prueba. ¿Ok? ¿Qué es la prueba? En primer lugar, ¿no? ¿Qué es la prueba? Aquí hay que establecer algo que es muy importante, ¿no? Hay muchísimas definiciones de la prueba. Hay diferentes puntos de vista de la prueba, pero creo que podemos generalizar esta definición o señalar una definición, digamos, bastante más específica, indicando que es el conjunto de razones y motivos que producen certeza en el juez, ¿no? Recuerden ustedes que la prueba se denomina de esta manera en etapa de juzgamiento. Hay dos excepciones, como ustedes saben, donde se puede considerar prueba antes de la etapa de juzgamiento. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero los medios de prueba son elementos o instrumentos utilizados para producir certeza en el juez. Certeza o de que la persona que está siendo acusada ha cometido una conducta delictiva o de que no existen elementos probatorios suficientes o medios probatorios suficientes para poder condenar a una persona, aplicarle una sanción penal. Entonces, la certidumbre en el juez es fundamental para establecer un concepto de prueba, ¿ok? Pese, obviamente, a las diferentes posturas que existan respecto a este tema. ¿Cuál sería la finalidad de la prueba? La finalidad de la prueba es demostrar la existencia de algo en particular, de un hecho, de una circunstancia, de una cosa en particular. Poner en claro si un determinado suceso o situación se ha producido de manera real o si no se ha producido, ¿ok? O de qué manera se habría producido. Esa es la finalidad efectivamente de la prueba, demostrar algo. Dentro, obviamente, de un proceso penal, esto es tremendamente importante, porque recuerden ustedes que dentro de un proceso penal lo que se debate qué son los hechos y qué es lo que demuestra la existencia de los hechos, obviamente la prueba, por los medios. ¿Okay? ¿Cuáles serían los principios que informan la actividad probatoria del proceso? Rápidamente podemos decir que está el principio de legalidad o legitimidad de la actividad probatoria. La prueba puede ser considerada como tal solo si es que ha sido obtenida o incorporada en un procedimiento constitucionalmente legítimo. Dentro de un proceso penal no puede considerarse pruebas que hayan sido obtenidas ilegalmente, lo que se llama la prueba ilegal, lo que algunos llaman también prueba prohibida, ¿no? Y incluso existe la prueba irregular, recuerden ustedes. La prueba irregular es aquella prueba que se ha realizado sin cumplir los requisitos establecidos o presupuestos establecidos por la ley. Por ejemplo, recuerdo un caso muy conocido por los medios de comunicación que ustedes seguramente conocen. Caso de una fiscal que solicitó una interceptación telefónica a una persona que tenía prisión preventiva, ¿ok? Y quería utilizar las conversaciones realizadas con su abogado para demostrar responsabilidad penal. Y en ese momento el órgano jurisdiccional, que era una sala penal, señaló que no, porque no había cumplido los requisitos establecidos en la ley. ¿Cuál es el requisito? Que tendría que ser autorizado por juez. Así que se convirtió en prueba irregular, por tanto, prueba prohibida y no se utilizó. ¿Ok? También está, por ejemplo, la prueba ilegal, ¿no? Que es la prueba que afecta derechos fundamentales. Hay un caso muy interesante que fue el caso de los petroaudios. Se consideró que esos audios en los que dos personajes hablaban de actividades de corrupción en Petroperú no podían ser utilizados porque eran prueba ilegal, habían sido obtenidos afectando el derecho a la intimidad de las personas. Ojo, porque ¿quién lo presentó? Un tercero, ¿no? Que recuerden ustedes, estos audios se hicieron famosos
porque se difundieron en diferentes medios de comunicación, pero ¿a qué costo? Realizándose actividades de lo que llamaron en esa época chuponeo, ¿no? O interceptación telefónica ilegal. ¿Okay? Esta prueba fue excluida y las personas vinculadas en la conversación fueron absueltas de responsabilidad penal porque se consideró que era una prueba ilegal, que afectaba derechos fundamentales de las personas. Y la Corte Suprema estableció que un tercero que no participaba en una conversación telefónica no podría presentar como medio probatorio, sino que sería de repente considerado medio probatorio si cualquiera de las personas que interviniera en la conversación sería la que presente, ¿no?, esta conversación como medio probatorio. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, esto es interesante. Entonces, la prueba, para que pueda ser incorporada, para que pueda ser valorada por los jueces, tiene que ser legal, tiene que ser legítima. Si es prueba ilegal, si es prueba irregular, pues sencillamente será prueba prohibida y por tanto tiene que ser excluida, ¿ok?, de la valoración de los jueces. Otro principio es la libertad de prueba. Las partes pueden presentar, ¿no?, libremente las pruebas que consideren. Ojo, pero existe una excepción a ello. Las pruebas tienen que ser útiles, conducentes y pertinentes. Entonces, la pertinencia de la prueba, la conducencia de la prueba y la utilidad de la prueba es lo que va a determinar si es que esta prueba se acepta o no dentro de un proceso. ¿Ok? Entonces, hay libertad de prueba, pero el límite de esa libertad, ¿no?, la posibilidad de que las partes puedan presentar los medios probatorios que quieran, está limitada, esa libertad está limitada a que estas pruebas sean útiles, conducentes y pertinentes. Útiles porque sirve para que el juez alcance convicción, útiles porque va a servir para que el juez pueda tomar conocimiento de un determinado aspecto, una determinada circunstancia, obviamente completa el proceso. Conducente, ¿por qué conducente? Porque tiene potencialidad y capacidad para guiar al juez a un grado de certeza, ¿no? Muchos dicen que incluso la conducencia está relacionada a la legitimidad o la legalidad que puede tener la prueba para ser incorporada en el proceso. Y la pertinencia, porque digamos que esta prueba tiene una relación lógica con los hechos delictivos, ¿no? Tiene relación con los hechos. Está basado esta prueba en los hechos. No quieren demostrar otra circunstancia diferente a las que están establecidas en los hechos. Entonces, esos tres principios son los que de alguna manera determinan cuáles son las pruebas que van a ser aceptadas como tales en un proceso penal. ¿Okay? Luego está la comunidad de prueba, otro principio muy utilizado. Cuando se incorpora al proceso una prueba, pertenece al proceso, a todos, no solamente al sujeto procesal que le haya aportado, no, pertenece a todos les va a pertenecer la prueba. Así que también la contraparte podría utilizarlo como prueba. Miren ustedes. Esto es interesante. Hace unos años atrás me acuerdo que la Fiscalía presentó en un caso en la que imputaba a mi patrocinado haber cometido una violación sexual contra su sobrina. ¿Ok? La Fiscalía señalaba que este sujeto activo habría realizado acto sexual contra su sobrina, la había traído a Lima, la había violado sexualmente, ella había denunciado el hecho, había señalado que 3 días antes de la denuncia había sido violada por su tío, le realizan un examen médico legal en el mismo momento en el que hace su denuncia y el resultado fue increíble. El resultado determinó que había lesiones antiguas, o sea, que tendrían, de acuerdo a la guía de medicina legal, más de 12 días. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el propio certificado médico legal cuestionaba la existencia de una violación. La Fiscalía lo presentó como un medio de prueba determinante para demostrar la existencia de violación y por comunidad de pruebas nosotros, en ese caso mi persona, lo utilizó también como un medio de prueba para demostrar más bien que no existió violación sexual, como dijo la denunciante. Ella dijo, en 3 días antes del examen médico legal, había sido violada sexualmente. Y la prueba, el examen médico legal, determinó que habían lesiones antiguas, o sea, lesiones realizadas por un tiempo mayor a 12 días. Entonces, descartaba
ese examen médico legal, como ustedes se dan cuenta, la posibilidad de una violación sexual. Inmediación. La comunicación entre el juez y los medios de prueba. El juez que esté presente, verifique los medios de prueba. Y esa es la característica principal de la etapa de juzgamiento, recuerden ustedes, la inmediación. Los jueces escuchan la prueba, ven la prueba, tienen una relación directa con la prueba, ¿ok? Sean los testigos, sean los peritos que van a declarar, sean de repente las documentales, porque son oralizadas por la parte que los presentó, que al momento de ser oralizadas, los jueces escuchan, ¿no? Y obviamente toman conocimiento inmediato a través del principio de inmediación. ¿Okay? Oralidad es un mecanismo de comunicación de las partes procesales. Documentales son ¿ok? Hemos indicado también de que en un juicio, una etapa de juzgamiento, pues la oralidad es un principio fundamental. Todo pues tiene que ser oral. Alegatos de apertura, alegatos de clausura, interrogatorios, oralización, ¿entienden? Entonces, por eso se llaman, o lo llaman comúnmente a la etapa de juzgamiento juicio oral. Contradictorio. Una vez aportada la prueba, tiene que ser sometida a debate. Si es un testigo, a través del contrainterrogatorio. Si es alguna documental, pues al momento de que el juez le da la posibilidad a la parte acusada de cuestionar de repente cualquier medio que pueda presentado por la fiscalía, o al revés también. Y se tiene que dar a la contraparte la posibilidad de cuestionar los medios de prueba que han sido incorporados. Dispositivo, también principio dispositivo, la búsqueda como el ofrecimiento de los medios de prueba es sacarlo de las partes, pero también el juez lo puede hacer de oficio. Recuerden que existe una figura que se llama la prueba de oficio, ¿no? Que algunos le llaman la prueba excepcional, en la que, bueno, las partes pueden presentar al juez de repente algún tipo de prueba y el juez tiene que evaluar si es que de oficio la puede actuar, ¿cierto? Al finalizar ya la actuación probatoria se puede dar esta posibilidad. Que muchos cuestionan porque señalan que esto no generaría en el juez eh, completa imparcialidad, pero les digo que esto puede ser muy interesante. Podría ser muy interesante porque recuerden que es muy limitada la incorporación de pruebas después del control de acusación, después de etapa intermedia. Es difícil. Se puede solicitar en etapa de juzgamiento o un reexamen, si es que alguien ha presentado una prueba en etapa intermedia y fue rechazada, o alguien puede presentar una prueba nueva, pero la prueba nueva se presenta solamente en el caso de que esta prueba haya sido conocida después del control de acusación. Entonces es bastante limitada la posibilidad de actuar prueba. Entonces, miren ustedes, una ventanita muy interesante es justamente la prueba excepcional o la prueba de oficio, porque puede permitir incorporar, miren ustedes, sin los requisitos establecidos para el reexamen y la prueba nueva, se puede admitir, ¿no? Si el juez obviamente lo considera conveniente, ¿no? Obviamente esta prueba tiene que ser determinada. Y yo les cuento un caso interesante que a mí me parece, por eso no estoy de acuerdo con la prueba excepcional o la prueba de oficio, al contrario. Hace unos años atrás, un joven fue procesado por robo agravado. Miren ustedes, la víctima señala que le robaron su celular, pero lo golpearon, le dieron de alma, los asaltantes fueron 3 personas, según lo que él dijo. El agraviado pasó por examen médico legal y en el examen médico legal se determinó que no había ningún tipo de lesión. Miren ustedes, ningún tipo de lesión. Eso descartaba por lo menos la posibilidad de robo agravado, ¿no creen? Pero ¿qué ocurrió? La fiscalía, rompiendo el principio que motiva la actuación de la fiscalía, ¿okay? La fiscalía tiene que actuar, creo yo, no solamente tomando en consideración los elementos de cargo, sino también los elementos de
condición de descargo, ¿no? Principio de objetividad se llama eso. Rompió el principio de objetividad de la Fiscalía y como no le convenía presentar el reconocimiento médico legal practicado al agraviado, porque esto podría afectar su teoría del caso, bien, no lo presenta. Pero el problema es que cuando llega a control de acusación, la etapa intermedia, la abogada de este joven no se da cuenta de ello y tampoco lo presenta como medio probatorio. Llegamos a etapa de juzgamiento, otro abogado tenía. Este abogado no se da cuenta de ese reconocimiento médico legal y tampoco lo presenta como prueba excepcional o de oficio. O sea, los jueces resolvieron esta causa sin saber que a la víctima se le realizó, o a la supuesta víctima se le realizó un examen médico legal que determina que no tenía ningún tipo de lesión. Los jueces, sin conocer ese medio probatorio, resolvieron, obviamente, condenando. Y en ese momento el papá de la persona condenada conversa conmigo para yo encargarme de la apelación y yo me doy cuenta de ese detalle. Y se presentó como medio de prueba excepcional ese reconocimiento médico legal, miren ustedes, en la audiencia de apelación de segunda instancia, de apelación de sentencia condenatoria, en la audiencia de apelación de sentencia. Miren, esta ventanita que te permite, obviamente, presentar prueba excepcional, si no estaba, tampoco los jueces de segunda instancia podrían, la sala superior podrían haberlo valorado. Miren, todo esto generado por una afectación de principio que ya les he indicado de parte de la Fiscalía y también por una negligencia de parte de los abogados. La Fiscalía no fue objetiva y los abogados, lamentablemente, dos abogados cometieron el error de no incorporarlo. Entonces, por eso, desde mi punto de vista, yo no estoy disconforme, al contrario, estoy bastante conforme, creo yo, porque puede ser utilizado, creo que de manera, en este tipo de casos, por ejemplo, puede ser utilizado de manera bastante, muy importante, esta prueba excepcional o prueba de oficio. ¿Okay? Así que el principio es positivo. No solamente las partes pueden incorporar a los procesos, sino también los jueces. ¿Ok? Actividad probatoria, artículo 155 del Código Procesal, la actividad probatoria en el proceso penal regulada en la Constitución, tratados, instrumentos internacionales y también en el Código Procesal Penal. ¿Ok? Se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. El juez decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado y solo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas por la ley. Recuerden ustedes lo que dice. Solamente se excluirá aquellas que no cumplan con el requisito de ser útiles, pertinentes y conducentes. Por eso es que es necesario que aquella persona que presente medio probatorio, pues tengan, miren ustedes, que demostrar cuál es su utilidad, su pertinencia y su conducencia. Pero recuerden que la actividad probatoria inicia desde etapa de investigación preparatoria, porque recuerden que desde la etapa de investigación preparatoria se puede solicitar al fiscal la realización de determinadas diligencias. Ojo, pero hay que entender que estos no se llaman pruebas todavía, sino se llaman elementos de convicción. Todavía en investigación preparatoria son elementos de convicción, nada más. Ojo, no son medios probatorios. Entonces se pueden actuar elementos de convicción, obviamente, desde etapa de investigación preliminar. Ya adquieren actividades de calidad de prueba, ojo, recién en etapa de juzgamiento, pero ¿dónde se solicita los medios de prueba para ser actuados en etapa de juzgamiento? Obviamente en el control de acusación. Recuerden que en el control de acusación en etapa intermedia hay tres tipos de controles que se hacen, ¿no? El primer es el control formal, que se cumpla con las formalidades de la acusación señaladas por el Código Procesal Penal. El segundo es el control sustancial, cuando de repente se pide por parte de los acusados o del acusado, se pide, ¿no?, el sobreseimiento, la extinción de la acción penal, o se solicita, pues, de repente algún medio técnico de defensa, ¿no?, con la finalidad que se sobresea el proceso. Y al finalizar estos dos controles, existe un tercer control, que es el control probatorio, ojo, donde
las partes pueden presentan sus medios probatorios a ser actuados en juzgamiento. Ahí es donde se debate si es que son útiles, pertinentes y conducentes. ¿Ok? En esta etapa. ¿Ok? Entonces, no solamente se puede presentar pruebas, sino que también se puede cuestionar pruebas presentadas por la contraparte. Se puede observar por qué no tendrían que ser pruebas a ser actuadas en etapa de juzgamiento. E incluso pueden existir convenciones probatorias. O sea, que tanto la fiscalía como el abogado defensor se pongan de acuerdo respecto a determinada prueba para que ya no sea debatida en juicio, sino que ya se considere prueba, sin debate. Hace unos meses atrás tuve un caso de feminicidio en donde la fiscalía presentaba como medio probatorio el protocolo de pericia de necropsia. Y yo también consideraba de que en ese caso tendría que ser una convención probatoria, ¿no? Y se estableció una convención probatoria en esa pericia de necropsia. ¿Por qué? La fiscalía consideraba que la pericia, el protocolo de pericia de necropsia era determinante para establecer cómo se habría causado la muerte de la víctima. Imputaba a mi patrocinado haberla agredido en diferentes partes del cuerpo y haberla matado. Lo curioso es que las lesiones todas eran perimortem, ninguna era antemortem. O sea, ¿cuáles son las lesiones perimortem? Las lesiones perimortem son las originadas por la muerte. Recuerden ustedes que cuando una persona muere, la circulación de la sangre ya no es la misma. Y esto genera livideces calavéricas, lesiones en diferentes partes del cuerpo, los ojos. ¿Ya? La fiscalía había malinterpretado, desde mi punto de vista, había malinterpretado esa pericia de necropsia y consideraba que las lesiones, como decía lesiones en diferentes partes del cuerpo, la fiscalía decía, acá se ha demostrado que el sujeto activo, el acusado, ha matado, la ha lesionado y la ha matado. Y las lesiones eran perimortem, generadas por la muerte, no antemortem, no antes de la muerte, no, sino son lesiones que generadas por la propia muerte. Interpretó mal. Y por eso yo consideré de que tendría que existir una convención probatoria que pase directamente. ¿Para qué citar al patólogo forense? ¿Para qué citar al patólogo forense? Si nosotros consideramos que era una prueba determinante. Claro, ya no pasaba a debate. Ya es una cuestión, obviamente, de establecer las características, obviamente, de esto. Desde nuestro punto de vista, lo que demostraba el protocolo de pericia de necropsia, el protocolo de necropsia, lo que demostraba era que la muerte había sido natural. ¿Ok? Entonces, también podría darse, ¿ok? Entonces, miren ustedes, ya hemos indicado que los jueces también pueden admitir pruebas de oficio, pruebas excepcionales, ¿no? Como algunos le llaman, ¿ok? Y creo que es tremendamente importante la actuación probatoria, porque fíjense ustedes lo que dice nuestra Corte Suprema en este criterio establecido en la Ejecutura Suprema, elaborada en el recurso en unidad número 1768-2006 Loreto, que es vinculante. Miren lo que dice la Corte Suprema. Dice que si bien es cierto el imputado tenía la condición de reo ausente, ello en modo alguno puede limitar su derecho a la prueba pertinente. En tanto, se trata de un elemento de carácter instrumental que integra el contenido esencial del derecho de defensa, reconocido en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución. O sea, ¿qué señala la Corte Suprema? La Corte Suprema, en esta Ejecutura Suprema que es vinculante, señala que hasta un reo ausente tiene derecho a prueba, que está relacionado al derecho de defensa que le corresponde a las personas. ¿Qué les parece? Un reo ausente tiene también derecho a prueba, por más reo ausente que sea. Su abogado defensor podría presentar, ¿no? Medios probatorios, obviamente, no hay ningún tipo de limitación respecto a ello. ¿Qué les parece? Y también hay una sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 06712-2005 HCTC, que también es vinculante. Miren lo que dice el Tribunal Constitucional en esta sentencia. Dice, el derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucional
en la medida en que se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso reconocido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución. En este sentido, una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten crear convicción del juzgador sobre la veracidad de sus argumentos. O sea, el Tribunal Constitucional peruano reconoce que las partes procesales tienen derecho a prueba o derecho a probar, el derecho a ofrecer medios probatorios. ¡Ojo! Lo reconoce como un derecho. Como un derecho. ¿Ok? Así que esto es importantísimo, creo yo, importantísimo. Y demuestra la importancia, obviamente, de la prueba dentro del proceso, ¿no? También está la casación 281-2011 Moquegua, que es vinculante también. La Corte Suprema en esta casación dice, como puede verse de los elementos que forman parte del contenido del derecho a la prueba, uno está constituido por el hecho de que las pruebas actuadas dentro del proceso penal sean valoradas de manera adecuada y con la motivación debida. En esta casación, la Corte Suprema señala cómo tiene que realizarse la valoración de la prueba. Dice, de lo cual se deriva una doble exigencia para el juez. En primer lugar, la exigencia del juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso dentro del marco de respeto a los derechos fundamentales y a lo establecido en las leyes pertinentes. El reconocimiento del derecho de prueba. Y en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y razonables. Por ello, la omisión injustificada de valoración de una prueba aportada por las partes, respetando los derechos fundamentales y la ley que la regulan, comporta una vulneración del derecho fundamental a la prueba. O sea, si alguna de las partes procesales presentó una prueba y no fue valorada, debiendo ser valorada, pues esto sería atentatorio contra el derecho. ¿Qué les parece? Objetos de prueba. ¿Qué son objetos de prueba? Son objetos de prueba los hechos alegados por las partes, aquello sobre lo que el juez debe adquirir el conocimiento sobre una cuestión que va a ser sometida a su examen. Entonces, son objeto de prueba los hechos que se refieren a la imputación, a la punibilidad, a la determinación de la pena o la medida de seguridad, así como los referidos a la responsabilidad civil de la ley. Todo lo que pueda determinar ello es objeto de prueba dentro de un proceso penal. Pero ojo, así como hay objetos de prueba, también hay situaciones en las que no puede ser objeto de prueba determinadas situaciones, determinadas circunstancias. Por ejemplo, no es objeto de prueba las máximas de la experiencia, muy utilizadas en las sentencias, ¿no? Las máximas de experiencia. Las leyes naturales, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Hay un video que corre en internet justamente donde un abogado señala, habla de las leyes naturales, decía, bueno, en uno de sus ejemplos dice, por ejemplo, dice la fiscalía está señalando algo que es incoherente, que es inconsistente, no soporta la ley natural, como por ejemplo el caso de que estas cosas se caigan, ¿no? Y bueno, empuja, ¿no? Los folders. Bueno, esto es también materia dentro de un proceso también para el establecimiento, si es objeto de prueba. No, no es objeto de prueba, las leyes naturales. ¿Ok? Las leyes naturales no son objeto de prueba. La norma jurídica interna vigente tampoco es objeto de prueba, ¿no? Hay algunos abogados que presentan como medios probatorios leyes. ¿No? La ley no es objeto de prueba, ¿sí? Tampoco aquello que es objeto de cosa juzgada. Esto es importantísimo, porque es objeto de cosa juzgada, no puede ser objeto de prueba. Y es cosa juzgada, tiene que ser respetada. Lo imposible, lo notorio, aquellos hechos que son perceptibles directamente por las facultades sensoriales, son aprendidos directamente en esfera cognitiva sin proceso de intelección alguno. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, eso no es objeto de prueba. Ya eso se establece, ya eso se considera como tal. No es necesario probarlo. Cosa juzgada, lo imposible, lo notorio, las máximas de experiencia, las leyes naturales, la norma, no son objetos de prueba. ¿Ok? Entonces, lo que es objeto de prueba es todo lo que puede ser susceptible de ser probado.
Por ejemplo, hechos que representan un comportamiento humano. Claro, anoche hemos visto cómo un sujeto cogiendo una camioneta, esa camioneta aceleró y destrozando prácticamente parte de un conocido restaurante en La Molina. ¿Cómo podemos demostrarlo? ¿Cuál es la prueba de ello? El video que hemos visto todos en los medios de comunicación, ¿se dan cuenta? ¿No? Aquellos también que es susceptible de ser probado, aquellos en los que esté ausente la intervención del hombre o hechos naturales, los hechos naturales también. La lluvia, todo lo que puede producir, los huaicos, por ejemplo, todo lo que puede producir. Esas serían las pruebas de todo lo que los hechos naturales pueden hacer, para demostrar que el hombre no lo ha hecho, que alguna persona no lo ha hecho. Tercero, las cosas o realidades corpóreas creadas o no por el ser humano, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si hay una sustracción de un celular, ¿cómo demuestro la existencia del celular? De repente con una boleta, con una factura, tal vez, ¿no? La persona humana en su estado físico. Claro, si hay una persona lesionada por otra, ¿cómo se demuestra eso? Con un reconocimiento que se determina, capacidad. Y también la persona humana en su estado psicológico y psíquico, a través de un examen psicológico e incluso un examen psiquiátrico. ¿Okay? Eso es objeto. Eso puede ser. Y como hemos indicado, no es objeto de prueba los hechos notorios, los hechos imposibles, las máximas de experiencia, las leyes de la naturaleza, la norma jurídica vigente, los hechos evidentes y también las presunciones. ¿Okay? ¿Qué son medios de prueba entonces? Todos aquellos instrumentos o objetos que sirven para demostrar o acreditar algo dentro de un proceso, ¿no? Y específicamente en un proceso. Porque a eso no, en este caso estamos dirigiendo la exposición. Son las fuentes de donde toma el juez los motivos de convicción que la ley declara para aplicarlos a los hechos que el juez pueda emitir una sentencia, sea absolutoria o sea condenatoria. Los medios de prueba, entonces, igual que la prueba, que busca de todas maneras generar convicción en el juez como hemos indicado. Ahora, si bien es cierto, podemos hablar de prueba desde etapa de juzgamiento, ¿ok? Porque se cumple con todos los principios que hemos señalado con antelación. Es importante indicar que hay dos excepciones que se considera prueba antes de la etapa de juzgamiento, ¿no? La primera es la denominada prueba anticipada, ¿no? Que nuestro Código Procesal Penal establece que se puede realizar una prueba anticipada cuando está en riesgo la prueba y de repente esperar a esta etapa de juzgamiento donde se puede actuar puede ser demasiado tarde. Entonces, las partes procesales le piden al juez de investigación preparatoria que, cumpliéndose todos los principios que corresponden a la etapa de juzgamiento, se realice una prueba por anticipado, porque se corre el riesgo de que si se espera juzgamiento, se pierda esa prueba. Por ejemplo, una persona que está a punto de fallecer y es un testigo trascendental. Si esperamos el juzgamiento, se puede morir. Una persona que de repente viaja al extranjero, que vive en el extranjero y sea difícil que pueda regresar, se puede solicitar, por ejemplo, una prueba anticipada. Se cumpla cumpliéndose con todos los requisitos, con todos los presupuestos, con todos los principios de la etapa de juzgamiento. Se podría realizar, miren ustedes, una audiencia de prueba anticipada ante el juez de investigación preparatoria. Esa es la prueba anticipada. Y la otra es la prueba preconstituida, aquella que es imposible de realizar nuevamente en la etapa de juzgamiento. Por eso ya se considera, miren, una prueba preconstituida, desde antes. Por ejemplo, en un delito de homicidio, el levantamiento de un cadáver. ¿Cuántas veces se puede hacer un levantamiento de un cadáver? Una sola vez. Por eso, miren ustedes, la prueba se convierte en una prueba preconstituida, el levantamiento de cadáver, por lo tiene que ser bien hecho. Cadáver blanco, ¿no? ¿Okay? Esas son las pruebas preconstituidas. Esos no son los casos excepcionales que no se considera prueba en etapa de juzgamiento, sino antes de la etapa de juzgamiento. ¿Ok? Muy bien. Miren ustedes. Ahora,
Ahora, sabemos que el avance de toda tecnología ha generado que se tomen en consideración algunas pruebas que antes no existían. Por ejemplo, la prueba de ADN. Qué importante es la prueba de ADN. Se determina que la prueba de ADN sí es 100% fehaciente. Cero, seguramente muchos me van a decir, pero doctor, he escuchado que tienen un 99.0009% o un 99.9, un 99.9%. Y en ese porcentaje mínimo no es por el examen de ADN, sino por algún error humano. Algún error humano. Al momento de tomar las muestras, se puede equivocar. La prueba en sí de ADN es 100%, digamos, confiable. Por eso la prueba de ADN sí se puede incorporar como medio de prueba en cualquier proceso judicial, incluyendo el proceso. Recuerden, hay un caso muy interesante, muy mediático, hace unos años atrás. Se imputaba a una señorita haber contratado a un asesino, a un sicario, para matar a su madre. ¿Se acuerdan de ese caso? Eh, Efectivamente, el sicario mata a la madre en la propia casa, en el propio cuarto de la madre, y la madre opone resistencia. Hay signos de violencia. Cuando la policía llega, encuentra el cuerpo, encuentra el cadáver, pero en sus uñas encuentra sangre y partes de piel del asesino. Ella se habría defendido hasta el último momento, arañando a su asesino. La policía, la policía logró esa sangre, esas partes de piel, custodiarlas a través de una cadena de custodia, ¿no? Y luego salió la información de una tercera persona que indicó que el asesino estaba en un penal en Argentina. Entonces, en ese momento se aprovechó para hacerle la prueba de ADN, comparando la sangre de este sujeto que estaba en un penal en Argentina con la sangre encontrada entre los dedos de la víctima y determinó que efectivamente él ya no pudo negarlo. Luego lo extraditaron, recuerdan, al Perú y lo condenaron por homicidio. Lo condenaron porque él no podía negarlo. La prueba de ADN es una prueba determinante. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cuál sería una buena definición para una cadena de custodia? Mira, Juan Carlos, la cadena de custodia se ha convertido en un tema trascendental, importantísimo ya en este proceso. La cadena de custodia implica que efectivamente las evidencias que puedan ser incorporadas a una investigación tengan que ser recogidas de una manera, en primer lugar, de una manera correcta. Y estas tengan que ser custodiadas por las autoridades también de una manera correcta hasta su utilización más adelante. ¿Okay? Sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo digamos, sin ningún tipo de, no solamente cuestionamiento, sino ningún tipo de, de controversia, Juan Ábalos, ¿no, Juan? Entonces, la cadena de custodia es la obligación que tiene la autoridad encargada de la investigación, ojo, sea policía o sea fiscalía, de los elementos que hayan generado una conducta delictiva, custodiarlos, levantarlos, ¿ok? Cumpliendo obviamente ciertos parámetros establecidos por la ley, de una manera en que no puedan pues, generar cuestionamiento alguno. Recordemos, Juan Carlos, un caso tremendamente importante, conocido por todos nosotros, cuando estudiamos litigación oral, que es el caso O.J. Simpson. No sé si te acuerdas, Juan, en ese caso, en el caso de O.J. Simpson, se le imputaba a este exfutbolista, ex actor de películas de cine y de televisión, haber matado a su mujer y a su acompañante. Encontraron en el lugar de los hechos guantes con sangre
de la víctima, y al momento de llegar las autoridades al lugar de los hechos, los forenses, ¿no? Recogieron esos guantes y los custodiaron para luego utilizarlos en etapa de juzgamiento. ¿Okay? En este proceso, pero hoy Simpson contrató a dos connotados abogados especialistas en ADN, que al momento de interrogar o contrainterrogar a los que levantaron esta evidencia, les preguntaron si habían utilizado al momento de levantar esos guantes encontrados en el lugar de los hechos, si habían utilizado guantes nuevos, si tenían un protocolo que establecía él. Y ellos indicaron de que al momento de levantar estos guantes, habían utilizado guantes usados. No tenían como protocolo utilizar guantes nuevos. Esto fue suficiente, Juan, para establecer una ruptura de la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque esos guantes podían ser contaminados. Si eran guantes usados, habían sido levantados con guantes usados, ¿podía haber contaminación? Claro que sí, no eran guantes nuevos. Y se descartó como prueba esos guantes, porque se había afectado la cadena de custodia. Hace unas semanas, Juan, vi que existía un casito en donde se había encontrado un teléfono celular cerca, digamos, a teléfono celular, la policía había detenido a una persona, había encontrado un teléfono celular cerca donde él se encontraba, ¿okay? Y la policía, en vez de realizar la cadena de custodia, ¿qué hizo? Se lo entregó a la novia de la supuesta víctima. Y la novia de la supuesta víctima comenzó a manipularlo para poder ingresar al teléfono. La pregunta es, ¿qué garantía hay de que ella haya presentado o de repente las autoridades mismas hayan presentado este celular que ella indica que había sido robado? La ruptura de la cadena de custodia lo que va a impedir es efectivamente que se utilice ese celular y sobre todo el acta que indica de que se ha encontrado el celular cerca donde estaba el supuesto autor del hecho delictivo, se puede ser actuada, puede ser utilizada. Va a ser fácilmente, Juan, cuestionada porque no se cumplió con esa cadena de custodia, esa obligación que tienen las autoridades de efectivamente las evidencias incorporadas al proceso, a la investigación, puedan obviamente cuidarlas, ¿no? Embalarlas correctamente, etiquetarlas. Es muy importante porque hay un caso tremendamente interesante, Juan Carlos. Juan, ahorita voy con tu pregunta, José Carlos. Un caso tremendamente importante, Juan, que fue el caso de Business Track. ¿Se acuerdan que Business Track realizó algunos chuponeos, ¿no? Bien, ¿qué hizo la fiscal? La fiscal fue a esta empresa para ver si la empresa había realizado algunos chuponeos. Las computadoras de la empresa, comenzó toda la información de las computadoras, comenzó a grabarlas en USBs. Utilizó 3 USBs, Juan, mira, 3 USBs. En su acta señaló cuáles eran las características de los USBs, de las 3 USBs. ¿Ok? Embaló todo, hizo firmar a las personas que participaron en la diligencia, y luego en etapa de juzgamiento, mira tú, Juan, cuando se abre para evaluar qué es lo que tenían estos USBs, se da con la sorpresa de que los USBs eran diferentes a los que estaban señalados en acta. Pregunta, Juan, ¿podrían ser utilizados como medio de prueba? Si el acta dice que tienen diferentes características a las que están efectivamente las que se encontraron. Esto demostraba que se había roto la cadena de custodia, razón por la cual no podían ser presentados como medios probatorios esas actas y tampoco la información que estaba en los USBs, porque los USBs tenían características diferentes a las señaladas. ¿Esto qué demostraba, Juan? Que alguien manipuló, que alguien cambió esos USBs. ¿No? ¿En qué momento lo había hecho? Sabe Dios en qué momento lo había hecho. Pero fíjense, esto es la importancia de la cadena de custodia, estimado Juan. José Carlos, estimado doctor, buenas noches. La cadena de custodia empieza en la escena del hecho y ¿dónde termina?
en el momento en que se realiza la actuación, particularmente dependiendo de la evidencia. Por ejemplo, eh, en el caso que les he contado de O.J. Simpson, estos guantes fueron llevados hasta juicio, fueron abiertos en juicio. ¿Ok? Pero, por ejemplo, a ver, digamos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si se incauta un arma en el lugar de los hechos? Juan, por ejemplo, ha pasado hace poco. Recuérdense que un aspirante a colaborador eficaz ha sido hallado muerto. Se le ha encontrado, según la policía, 2 cuchillos al costado de su cuerpo. ¿No? ¿No? Para la policía se habría suicidado, se habría cortado el cuerpo. Pero se encontraron 2 cuchillos en el lugar de los hechos. ¿Qué tiene que hacer la policía en ese momento? José Carlos, pues tiene que embalar, tiene que custodiar ello y enviarlo vía cadena de custodia a los peritos para que los peritos realicen su labor. Peritos al momento de realizar su labor van a deslacrarlo, obviamente, señalando cómo están encontrando obviamente, todo, basándose en esa cadena de custodia, y van a tener que hacer su evaluación en ese momento, ¿no? O sea, José Carlos, a tu pregunta, la respuesta es dependiendo de qué elementos hayan hallado. Si no son elementos para realizar una investigación, se van a utilizar en la propia investigación. Pero pueden ser elementos que van a ser utilizados de repente todavía en el juzgamiento. Va a depender de los elementos que necesitan. ¿Ok? Johnny dice, el acta de cadena de custodia puede ser firmada solo por la policía o por el fiscal. Tendría que ser firmada también por la fiscalía. Pero ¿qué ocurre, Johnny? Va a depender mucho de cómo se realicen las diligencias. Hay que acordarnos, Johnny, que ya con las modificaciones últimas que se han hecho al Código Procesal Penal, la policía se puede encargar de las diligencias criminales, investigación preliminar. Lo ideal es que esté la fiscalía, imprime la fiscalía, pero va a haber casos en los que la policía solamente va a tener que firmar, teniendo en consideración obviamente, esas últimas modificaciones, que la policía le corresponde hacer los primeros actos de investigación. ¿No? Ahora, obviamente, lo ideal sería, John, que la fiscalía también participe. ¿Okay? Grill dice, buenas noches, doctor. ¿Cuál sería el medio de prueba más idóneo en acoso? En acoso, por ejemplo, las grabaciones, por ejemplo, algunos mensajes que pueda una persona brindar, ¿no? De repente el acosador envía mensajes constantes de querer ver a la víctima, ¿no? Grabaciones de repente de la calle, cámaras donde se ve que el tipo está siguiendo, por ejemplo, ¿no? Mensajes de texto, mensajes de voz, ¿no? Creo que esos serían los elementos más idóneos, ¿no? Dependiendo obviamente del tipo de acoso que exista, ¿no? Obviamente, ¿no? Ok, Johnny. Ok, perfecto. Continuamos entonces con la sesión. Continuamos con la sesión. Cualquier pregunta, me lo hacen y al final creo que les contesto para ir avanzando, me parece, ¿ya? ¿Ok? Me lo hacen nomás y al final yo les contesto, no se preocupen, ¿ya? Para ir avanzando. Recuerden que tenemos solo 2 horitas y el tema es bastante amplio. Ya hemos hablado de la prueba anticipada y la prueba preconstituida. Vamos a ver ahora y vamos a hablar de medios probatorios típicos. Medios probatorios típicos son los que están establecidos en nuestro Código Procesal Penal. Primer medio probatorio, la confesión. La confesión es la declaración personal, oral, libre, consciente, verosímil y voluntaria que hace el imputado, reconociéndose responsable en la comisión de un delito. Ahora, ¿por qué es importante la confesión? Es muy importante porque recuerden ustedes que puede generar, la confesión puede generar una disminución de la pena. El Código Procesal Penal dice que por confesión puede haber una disminución de pena 1/3 por debajo del mínimo. Entonces, ahí hay exigencias. La confesión no es un mero acto de reconocimiento de los hechos, ¿no? Hay que diferenciar lo que es la confesión de los reconocimientos de los hechos. El reconocimiento de los hechos es decir, sí, soy responsable. La confesión implica que las autoridades no sepan todavía o no establezcan todavía quién podría ser el responsable. Y la persona reconozca de alguna manera ello. Yo recuerdo hace unos años atrás tuve un caso donde mi patrocinado atropelló, bueno, no atropelló, chocó contra un
mototaxi, causando lesiones al conductor y a la esposa del conductor que estaba a su costado. ¿Okay? Él, como estaba mareado, comenzó a manejar raudamente para escapar y se mete en una berma y ya no puede salir de ahí. Pero miren, pero en otra jurisdicción policial. ¿Ok? O sea, los hechos se realizaron en jurisdicciones diferentes de la policía. En una jurisdicción A, chocó y causó lesiones al conductor y a su esposa del mototaxi. Y en una jurisdicción B, se metió en una berma, no pudo salir de la berma, la policía llegó de esa jurisdicción y lo procesaron por conducción en estado de ebriedad. ¿Ok? Todavía la policía no había determinado la relación entre esos dos hechos. Ojo. Sin embargo, lo iba a establecer en algún momento. Lo procesaron por conducción de vehículo en estado de ebriedad, se llegó a un principio, en este caso, a un principio de oportunidad, perdón, a un acuerdo reparatorio, a un principio, sí, a un acuerdo reparatorio. No, no, principio de oportunidad, se llegó a un principio de oportunidad, culminó esto en principio de oportunidad, ¿ok? En un principio de oportunidad. Y quedaba el otro caso. La fiscalía, por una declaración del acompañante de mi patrocinado, lo cita mi patrocinado como testigo, pero ya de hecho lo iba a incorporar como imputado, ¿o no? Lo iba a incorporar como imputado de todas maneras. La acompañante de mi patrocinado declaró como testigo y lo citan justamente en base a su declaración, lo citan como testigo, entre comillas, a mi patrocinado. Mi patrocinado ahí lo recomendé que declare cómo habían sido los hechos y se reconozca responsable. Esa es una confesión, porque todavía para la fiscalía era testigo. Y él empezó a contar cómo habían ocurrido los hechos. Allí se dio una verdadera confesión. ¿Sí? Y nosotros exigimos ello, aceptamos una terminación anticipada del proceso, propusimos una terminación anticipada del proceso y que se le reduzca la pena a mi patrocinado, 1/3 por debajo del mínimo, por concepto de confesión, y bueno, y también la sexta parte por lo que corresponde a este proceso especial. ¿No? Que ahí hay confesión. Cuando la persona declara algo que todavía las autoridades no saben, cuando todavía las autoridades no han establecido. Digamos, si se interviene a una persona que se le encuentra llevando droga al extranjero en el aeropuerto, y él dice, sí, es la droga, es mi droga, o es la droga que me dijeron a mí que lleve al extranjero. Eso no es confesión, porque ya lo facturaron. Ya las autoridades saben que estaba llevando esta persona droga. Es un reconocimiento de los hechos, nada más. O sea, ¿qué diferencia lo que es la confesión del reconocimiento de los hechos? La confesión genera una disminución. Hay un caso bien interesante de confesión que quiero que ustedes seguramente han escuchado sobre este caso y creo que es importante establecer y considerar si es confesión o no. Miren, el caso La Gata, ¿han escuchado el caso La Gata? ¿No? Esta señorita de San Juan de Lurigancho, conocida con el apelativo de La Gata, que está paseando una noche con su pareja y ella declara que un tipo la piropea, no le gustó que la piropeara, sacó un arma y le disparó y lo mató. Luego, con su pareja, se fueron a comer un chifa, están comiendo el chifa, vinieron a cobrarle el chifa, no quiso pagar porque no tenía pollo, el arroz chaufa que había pedido. Así es, era chifa, mi estimado Juan. No le gustó porque no tenía pollo, el chifa que estaban comiendo. Vino el chifero a cobrarle, le disparó y lo mató. Miren ustedes, lo mató. Lo mató. Y luego se fueron al hotel. Entraron al hostal, se les ve a ellos ya en el video del hostal, ingresando a un cuarto, pagando por una habitación. Luego, en la madrugada, al tipo se le ve saliendo del cuarto de una manera muy, digamos, sin hacer ningún tipo de ruido. Cierra la puerta de una manera bastante delicada, baja las escaleras del hotel y se va a la comisaría directamente. Va a la comisaría y dice a la policía, señores policías, vengo a informarles que ayer yo estuve con la persona que mató a estos dos sujetos. Ayer han habido 2 muertos, uno en tal sitio, el otro en el Chifa. Yo estuve presente,
pero yo no pude intervenir porque tenía miedo. ¿Quién lo mató? Mi pareja. Mi pareja lo mató. La policía le dice, ¿dónde es tu pareja? En el hostal tal. Van al hostal la policía y justo cuando la gata está saliendo del hotel, la capturan, la detienen. ¿Ok? En ese caso, miren ustedes, la policía lo, miren ustedes, lo incorpora y también la fiscalía lo incorpora el proceso. Pide prisión preventiva de 9 meses para él y para la gata. Y la pregunta es, pero no haber sido confesión lo que ha hecho él, ir a la policía, haber señalado todo ello. No podría haber también ahí incluso un miedo insuperable, artículo 20 y 17 del Código Penal, eximente de responsabilidad penal. Miren ustedes, la fiscalía en ese caso, bastante cuestionable, solicitó 9 meses de prisión preventiva para él. Curioso, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, creo que ahí sería muy cuestionable de repente. Más bien, él es su principal testigo. Y de eso vamos a hablar ahorita mismo. Testimonio. El principal testigo de la fiscalía era él. Testimonio. El testimonio, ¿qué es el testigo? Es aquella persona que ha percibido a través de sus sentidos algún hecho que sea necesario dilucidar en el proceso. Han presenciado, han escuchado a través de terceros, ¿no? Este testigo de oídas, ¿no? El testigo este indirecto, que recuerden ustedes que para que su testimonio sea válido, se tiene que verificar, se tiene que citar de quién escuchó de repente determinadas frases, palabras, ¿no? Para poder confirmar si efectivamente el testigo de oídas está diciendo la verdad. El testimonio entonces es aquella persona que a través de los sentidos ha percibido algo que sea necesario dilucidar en el proceso. Es el testigo. ¿Okay? El agraviado se considera también un testigo dentro del proceso. ¿Okay? Luego está la pericia. ¿Qué es la pericia? La pericia es la aportación de ciertos elementos técnicos, científicos, artísticos. El perito es una persona conocedora de alguna ciencia, arte, de miren ustedes, de de algún conocimiento que no sea común en las personas. Este conocimiento es importante dentro de un proceso. ¿Ok? Esto sirve para ilustrar al juez sobre un aspecto que el juez no conoce a profundidad. Por ahí hay una frase que dice que el juez es perito de peritos. Eso es imposible. El juez no puede saber todo. El ámbito de conocimiento humano es tan vasto que es imposible que un juez pueda conocer todo, pues. Es imposible. Es imposible. ¿Ok? Otro medio probatorio típico es el careo, ¿no? También llamada confrontación, ¿no? Se llama careo porque efectivamente las partes están cara a cara. ¿Ok? Cara a cara. ¿En qué consiste? Consiste en poner al testigo frente al agraviado, al imputado, ¿no? A fin de que se aclaren algunos puntos contradictorios. Ojo, solamente puede haber un careo o una confrontación cuando haya puntos contradictorios en las declaraciones de aquellos que van a ser confrontados. Ojo, la finalidad es esclarecer hechos. Yo les hago recordar, tal vez se acuerden ustedes, algunas confrontaciones interesantes. Me acuerdo, por ejemplo, la confrontación realizada entre Vladimiro Montesinos y Jacqueline Beltrán, su pareja, donde Jacqueline Beltrán le dijo de todo y Vladimiro Montesinos se quedó callado toda la audiencia. O esa confrontación realizada entre Laura Bozzo con Matilde Pinchi Pinchi, donde se dijeron de todo, ¿no? Sobre todo Laura Bozzo, de todo, Pinchi Pinchi. Recuerden que solamente puede haber un careo, una confrontación, cuando haya contradicciones en las declaraciones de los que se van a poner en confrontación. ¿Ok? Luego, como elemento también, como medio probatorio típico, está la prueba documental, donde se utiliza el documento como medio a través del cual se pretende acreditar algún hecho relacionado con el objeto del proceso. Cuando hablamos de documental, no nos tenemos que enfocar solamente al papel, ojo. Documento, el concepto de documento es muchísimo más amplio que el papel.
puede ser un audio, puede ser un video, ¿no? Documental, pueden ser fotografías, ¿no? Las pruebas documentales, el concepto de prueba documental es bastante amplio. Es el objeto material sobre el cual se asienta, graba o imprime una forma de comunicación mediante signos reconocibles. Entonces, el concepto de prueba documental es un concepto bastante amplio, ¿ok? Bastante amplio. Pero es un medio probatorio típico, miren ustedes. Otros medios de prueba. Tenemos el reconocimiento, por ejemplo. Este reconocimiento que es muy importante porque puede ser utilizado para individualizar a una persona o una cosa. Se comprueba su identidad, es posible el reconocimiento de voces, sonidos y todo objeto susceptible de percepción sensorial. Normalmente, ¿qué es lo que vemos en los procesos? Reconocimiento de personas, ¿no? A través de ruedas, ¿no? ¿Cierto? O sea, se pone a un grupo de personas frente a alguien para que pueda esta reconocerlo, ¿no? Ojo, esto puede ser interesante, pero también puede ser bastante cuestionable. Yo recuerdo un caso que tuve hace unos años atrás, en donde la supuesta agraviada había señalado que la persona que había cometido el delito eran dos extranjeros, rasgos caucásicos. Y miren, les digo que es verdad. La policía realizó un reconocimiento físico. Con él poniéndolo al centro, caucásico, blanco, y dos personas completamente diferentes, trigueñas, ¿no? A los costados. Un reconocimiento físico como ese no puede darse, pues, no puede ser válido, porque el propio Código Procesal Penal establece que para hacer un reconocimiento físico, las personas tienen que tener características similares. Y acá era obvio pues, que las características no. Es en el caso de un reconocimiento físico, ¿ok? O reconocimiento en rueda, ¿no? Lo recomendable, aunque no lo dice el Código Procesal Penal, pero lo recomendable es que un reconocimiento físico sea realizado por lo menos entre 5 personas. En nuestro sistema jurídico penal vemos reconocimientos de 3, ¿no? 4, ¿no? Entonces, de 3, por ejemplo, puede ser personal, pero el código no lo dice, así que por eso se realiza sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Incluso motivado por la propia Fiscalía, por el propio Ministerio Público, porque el Código Procesal Penal no establece en un reconocimiento de rueda hasta cuántas personas pueden participar. ¿Okay? Otro medio de prueba interesante es la inspección judicial, ¿no? Que es el examen o reconocimiento del lugar en donde se produjo el hecho. Debe realizarse después de producido el delito, de todas maneras. De todas maneras. Un ejemplo, este ejemplo sobre un caso, el caso que ya le estaba comentando, donde procesaron a la hija por haber contratado supuestamente un sicario para matar a su madre. ¿Se acuerdan de este caso? La policía creo que hizo una inspección espectacular, importante, ¿no? Una inspección ocular importante, las autoridades también, la fiscalía. Después del hecho, acudió la policía al lugar de los hechos, ¿y qué es lo que hizo? Fue algo interesantísimo. Comenzó a grabar y comenzó a tomar fotografías del lugar de los hechos. Perennizar el lugar de los hechos. Porque recuerden que de ahí ya no lo van a encontrar igual las autoridades. Va a estar contaminado ese lugar. Así que es el primer momento en el que se llega al lugar de los hechos, es el momento más importante. ¿Qué descubrieron al momento de grabar todo y tomar fotografías? Descubrió la policía y la fiscalía que no existían en ninguna parte de la casa algún rasgo que pueda generar de repente la idea de que la existencia de una violencia. No existían huellas en las paredes, no existían roturas de puertas ni de ventanas. Por eso es que la fiscalía lanza su teoría señalando de que alguien de la casa tendría que haber ayudado al asesino a ingresar. Alguien que vivía en la casa tendría que haberle abierto la puerta al asesino. Por eso es que no habían signos de violencia en ninguna parte. ¿Esto cómo se determinó? A través de la perenización realizada por la policía, fotografías y grabaciones de la casa. ¿Ok? Otra cuestión que es interesante también,
A través de esta inspección se verificó de que, de acuerdo a la declaración del supuesto sujeto activo del delito, que señaló que había entrado a la casa por unas ventanas, se perennizó esas ventanas y en el momento en que llegó la policía, esas ventanas estaban cerradas y esas ventanas tenían unas botellas de vidrio. ¿Qué significaba eso? Significaba que el sujeto activo tendría que haber sacado las botellas de vidrio para ingresar a la casa, abrir la ventana, meterse por la ventana, matar a la víctima, salir por la misma ventana, cerrar la ventana y poner las botellas de vidrio. Eso, de acuerdo a las máximas de experiencia, sería absurdo, porque la persona que cometió un delito tan execrable como es el caso de un homicidio, lo primero que tiene que hacer es querer escaparse de la casa lo más pronto posible, sobre todo si sabe que dentro de la casa existen otras personas. Habían otras personas en la casa. Entonces miren ustedes esa idea de que él puso las botellas nuevamente, será absurdo. Miren qué importante es una inspección en el lugar de los hechos. Pero lo importante es que sea realizado en el mismo lugar de los hechos. Recuerden el caso O.J. Simpson. Hicieron una inspección en la casa de O.J. Simpson en juzgamiento. ¿Y qué es lo que hizo el abogado de O.J. Simpson? Teniendo en consideración que muchos de los jurados eran de color, de color, pues cambió probablemente el mobiliario y cambió todos los cuadros a cuadros de tendencia, digamos, africana, ¿no? Para de alguna manera motivar a aquellos jurados que eran de color y que eran varios. Miren ustedes, ¿no? Hace unos años atrás, también yo tuve un caso en donde se dispuso la realización de una inspección en el lugar de los hechos, pero después de bastante tiempo. Y yo le preguntaba a mi patrocinado cómo era el lugar antes, en el momento supuesto de los hechos. Y él me decía que era completamente diferente a como estaba en ese momento. Y lo que hicimos era tratar de poner el lugar tal como se encontraba en el momento de los hechos, ¿no? Para de alguna manera que las autoridades se den cuenta de que las condiciones eran completamente diferentes, ¿no? Y más amicales, obviamente, para mi patrocinador. Por eso es que se recomienda que la inspección sea realizada de inmediato, inmediatamente después de haber ocurrido los hechos. Cualquier inspección realizada con posterioridad puede ser manipulada. La escena puede ser manipulada, ¿no? Esto es interesante. Recuerdo, por ejemplo, hubo un caso hace unos años atrás de un joven que había salido de su departamento en Miraflores y él indica que había visto que dos sujetos estaban amenazando a su pareja con armas. Entonces él le disparó, los mató, persiguió, dice a él, a otros que estaban en un vehículo y él señaló en su declaración que había una balacera, que en el lugar de los hechos hubo una balacera, por eso él disparó. La policía, al llegar al lugar de los hechos, la fiscalía al lugar de los hechos, empezó a verificar y se dio cuenta que en el lugar de los hechos solamente había un tipo de arma, que era el tipo de arma de este sujeto que supuestamente se estaba defendiendo. Miren qué importante, por eso es la inspección, pero tiene que ser inmediatamente en el momento que aconteció los hechos o posteriormente, no posteriormente, inmediatamente después de producir los hechos, mejor dicho. Reconstrucción de los hechos. Es la recomposición o reproducción artificial imitativa del hecho o de una fase del mismo para determinar la verosimilitud de alguna de las afirmaciones vertidas en el proceso. La reconstrucción de los hechos que va a permitir verificar si el testigo está declarando conforme a la realidad. ¿Se acuerdan? Hubo un caso de reconstrucción muy conocido. Ese caso, ¿se acuerdan ustedes que en San Martín de Porres, en Independencia, creo que fue San Martín de Porres, donde se mataron a un ciudadano peruano y uno venezolano, lo descuartizaron y llevaron parte de su cuerpo a diferentes partes del mundo, ¿no? Al RIMAC, ¿no? Por ahí nomás cerca, en San Martín, ¿no? Se determinó que uno de los que había llevado parte del cuerpo a diferentes partes de Lima, a diferentes distritos de Lima,
había apoyado en ello. Hay un video, efectivamente, donde se le ve a él llevando estas bolsas, estos paquetes, estos maletines, y él comienza, justamente cuando es intervenido, se realiza una reconstrucción de los hechos y él comienza a contar qué es lo que ocurrió, cómo es que él llevó a diferentes lugares, ¿no? Partes del cuerpo, parte de los cuerpos de las víctimas, ¿no? Es importante para poder establecer si es que está diciendo la verdad o no, ¿no? Es importante la reconstrucción. Eso busca la reconstrucción, verificar qué es lo que pasó verdaderamente, ¿no? Muy bien. Entonces, ese puede ser un ejemplo perfecto de lo que es una reconstrucción, ¿no? Una reconstrucción de los hechos. ¿Okay? Entonces, la reconstrucción sirve para determinar la verosimilitud de alguna de las afirmaciones vertidas por algún testigo, por alguna persona dentro del proceso, para verificar si es verdad o si no lo es, ¿no? Bueno, también otra reconstrucción interesante. Una pareja, se acuerdan ustedes, en su casa, era una pareja, uno de ellos mató al otro, eh, luego de matarlo, de acuerdo a la teoría de la fiscalía, luego de matarlo, parte de su cuerpo los llevó a diferentes lugares, ¿no? Se estableció, miren ustedes, por un video, la llegada de este señor con una maleta, que es donde se encontró parte del cuerpo de su pareja, en Huacho, creo, si no me equivoco, Huacho. Así es como se le identifica, así es como se le detiene, se le interviene y comienza a interrogarse, ¿no? Él dice, bueno, yo no lo maté, yo lo corté en pedazos y lo repartí en diferentes partes, en diferentes lugares de Lima, incluyendo llevé parte a Huacho en una maleta, por miedo. Lo que pasa es que estábamos teniendo actividad sexual y él le dio un paro cardíaco, falleció, y bueno, por miedo que me puedan echar la culpa a mí, pues lo corté en pedazos y por eso lo llevé de su parte de su cuerpo a diferentes lugares. ¿Okay? Y bueno, la investigación se basó en ello, la reconstrucción, lo detuvieron y él señaló cómo había llevado el cuerpo en una maleta hasta Huacho, cómo había llevado, dónde había llevado y dónde había lanzado partes también del cuerpo al río, ¿no? Y empezó a señalar. ¿Por qué era importante esto? Porque no se encontró su parte del tórax y era interesante y era muy importante determinar si es que verdaderamente, como él decía, había muerto por un paro cardíaco o había muerto porque él había matado de otra manera, ¿no? Entonces, era importante encontrar dónde estaba el corazón, dónde estaba el corazón. Y bueno, era importante por eso la reconstrucción, para poder verificar, para poder buscar un lugar en donde encontrar el corazón, para ver si verdaderamente había muerto de manera natural, como decía el intervenido, o, o es que lo había matado, ¿no? Muy bien, reconstrucción entonces, otro minuto. A ver, también estamos hablando de el levantamiento de un cadáver, ¿no? Ya habíamos hablado acerca del levantamiento del cadáver, lo realiza el fiscal cuando se trata de una muerte sospechosa de haber sido causada por un hecho con participación del personal policial especializado en criminalística. Pero recuerden que también el Código Procesal Penal indica que si se realiza en un lugar lejano, donde no haya fiscales, lo puede levantar la policía. El levantamiento cada vez lo puede realizar la policía. A través de actas se señala evidentemente cómo es que se encuentra la persona, ¿no? Cómo es que se le encuentra a la persona, el cadáver, ¿no? Se encuentra el cadáver. Puede ser importante, puede ser importantísimo, ¿no? Verificar ello. Puede ser importantísimo verificar ello. Eh, la, la, el momento de realizarse el acta puede ser muy importante. Puede ser muy importante. Yo tuve un caso hace unos meses atrás de feminicidio, en donde los que levantaron el acta fueron la policía y colaboró en el levantamiento del acta un trabajador de la posta médica de este lugar. Era un lugar en la sierra. Había fiscal, pero era 28 de julio. Como estábamos en fiesta del 28 de julio, el fiscal delegó a la policía para que realice el levantamiento de cadáver, ¿no? Ojo, en el levantamiento de cadáver se estableció algunas circunstancias interesantes, ¿no?
Se estableció, por ejemplo, que el cuerpo no tenía ningún tipo de lesión, se estableció, por ejemplo, el estado del cuerpo en ese momento, y particularmente un profuso sangrado en la parte vaginal y en la parte anal, lo que podía determinar la existencia de una muerte natural, ¿no? Por eso es importantísimo el levantamiento de un cadáver, es determinante el levantamiento de un cadáver, cómo se realiza efectivamente, qué características se tienen que señalar en el cuerpo, ¿no? ¿Okay? Necropsia. Ajá. El protocolo de necropsia se da cuando sea probable que se trate de un caso relacionado a una muerte violenta. Es obligatorio por parte del patólogo realizarle un protocolo de necropsia al cuerpo para determinar cómo es que ha fallecido. Al acto pueden asistir los abogados de los demás sujetos procesales e incluso se puede acreditar peritos de parte. Pero es importante conocer un poquito de necropsia. Determinante. El abogado puede participar como estamos viendo. ¿Ok? Porque la necropsia determina la causa de muerte. Hay una necropsia muy interesante que es en el caso de Elita Guerrero. ¿Se acuerdan ustedes? La cantante del grupo Corazón Serrano. ¿Se acuerdan ustedes? Le hacen un protocolo de necropsia. El perito no era un patólogo forense, sino un médico legista. ¿Se acuerdan? La médico legista le hace el protocolo de necropsia, determina causa de muerte, la aneurisma, así es, Juan. Un aneurisma, pero señala algo que es muy sospechoso. Tenía lesiones en diferentes partes del cuerpo. Entonces, la tesis de la fiscalía, ¿cuál era? El esposo le ha golpeado, la ha lanzado, también le ha golpeado la cabeza y ha generado la aneurisma. No es muerte natural, sino homicidio. ¿Se acuerdan? Parricidio, ¿no? Parricidio, por su esposo. Al esposo lo meten preso, ¿no? Así es, efectivamente, Juan. Polo Lorca, ¿no? Lo meten preso, incluso prisión preventiva pide la fiscalía, el Poder Judicial se lo concede, pero hubo cuestionamientos al protocolo de pericia, al protocolo de necropsia, perdón. ¿Cuál es el cuestionamiento que se le hizo al protocolo de necropsia? El principal cuestionamiento que se le hizo al protocolo de necropsia fue de que fue realizado por una persona que no tendría que haberlo realizado, médico legista, en primer lugar, y no un patólogo forense. Y en segundo lugar, que las lesiones que figuraban en el cuerpo habían sido realizadas por la clínica en donde se le llevó a Edita Guerrero. Y efectivamente, los representantes de la clínica señalan que las lesiones fueron generadas al momento de buscarle alguna vena en donde inocularle, obviamente, instrumental médico necesario para llevar sangre a su cuerpo. No fueron generadas, obviamente, por golpes de su esposo, sino generadas, miren ustedes, al momento de ser tratada en la clínica, ¿no? Y esto que generó en la absolución de este señor, ¿no? En la absolución. Pero fíjense ustedes, el protocolo de necropsia, en este caso, señaló que había muerto por un aneurisma, se determinó al final del proceso de que había sido una muerte natural, pero esas lesiones generaron la duda. Miren, duda. Y la fiscalía con esa duda hizo que se le condene a este señor, ¿no? Luego se determinó, evidentemente, su inocencia por lo que estamos señalando. ¿Okay? Miren qué interesante, ¿no? Embalsamamiento de un cadáver. Esto es importantísimo. Hay un caso muy interesante que creo que podemos utilizar para hablar del embalsamamiento del cadáver como una prueba especial, ¿no? Igual que el levantamiento del cadáver o igual que la necropsia, son pruebas especiales. El embalsamamiento del cadáver se da cuando se trata de algún domicilio doloso, alguna muerte sospechosa de criminalidad, previo informe médico, siempre y cuando la fiscalía lo solicite, puede embalsamar el cadáver para ser utilizado de repente para su evaluación posterior. O sea, no solamente para realizar el examen de el protocolo de necropsia, sino para otros exámenes posteriores. Yo recuerdo en los 80 hubo un caso muy, pero muy conocido en los medios de comunicación, que es el caso de Marita Alpaca. No sé si alguno de ustedes se acuerda de eso. En el caso de Marita Alpaca, ella era secretaria de un empresario, el empresario de apellido Reaño, me acuerdo, ¿no?
Así es, Juan, en el Sheraton, Hotel Sheraton. ¿Qué ocurre? Que en el Hotel Sheraton pasaron un fin de semana ella con su jefe y bueno, ella cae, miren ustedes, del piso no sé si 10 u 11, creo, ya, pero cae, pues, muere. La policía llega a la habitación del hotel y dicen, pues, ¿qué pasó acá? ¿Qué ocurrió acá? ¿No? Y el empresario dice, no lo sé, estábamos divirtiendo, estábamos tomando, y ella de la nada se lanzó. La fiscalía no le creyó, la policía tampoco le creyó, dijo, no, ¿cómo se va a lanzar si está con él, está pasando un fin de semana? Él tiene que haberlo empujado. Entonces, pero, ¿cuál es el tema? Que no tenían un móvil, no tenían un motivo. Entonces, miren ustedes, hasta que una persona amiga de Marita Alpaca había comentado con la mamá de Marita que ella estaba embarazada. Entonces, cuando eso llega a oídos de la fiscalía dice, ese es nuestro móvil. Ella estaba embarazada, él quería que ella aborte, por eso la llevó al Hotel Sheraton y como ella no quiso abortar, la empujó. Miren ustedes, tenemos un móvil. Entonces la fiscalía solicita al Poder Judicial que se haga la exhumación del cadáver de Marita Alpaca para verificar si estaba embarazada. Y cuando le hacen, miren ustedes, la exhumación, no encuentran el útero. El útero había desaparecido. Uno de las incógnitas más grandes del derecho penal, ¿no? Peruano, una de las grandes incógnitas en el derecho penal peruano es justamente qué pasó con el útero de Marita. Desapareció. Miren ustedes, ¿no? Un caso más o menos en la década, finalizando la década de los 80, 87, 88 más o menos. ¿Ah? Miren ustedes, qué increíble caso, ¿no? Miren, en ese caso en particular, eh, se exhumó el cadáver, ya había estado enterrado, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si la fiscalía hubiese pedido el embalsamamiento del cadáver? ¿No? ¿Okay? Bueno, también como pruebas especiales está el examen de vísceras y materias sospechosas. Por ejemplo, en el caso de envenenamiento. Es bastante común que el patólogo forense corte partes de los órganos para poder determinar efectivamente ese envenenamiento. ¿No? Se conservan efectivamente esas partes, ¿no? Parte del hígado, parte del estómago, parte de diferentes órganos para poder ser examinados, miren ustedes posteriormente, sobre todo en casos de sospecha de envenenamiento. ¿Ah? Luego están los exámenes de lesiones y agresión sexual. A través de un reconocimiento médico legal se puede determinar el tipo de lesión. Bueno, aunque ya les indico, creo que es importante considerar que el médico legista no determina el tipo de lesión. El médico legista lo que hace es señala cuáles son las características de la lesión y cuál es la incapacidad médico legal, ¿cierto? El tipo de lesión, ¿quién lo determina? El operador jurídico. Ustedes no van a ver ningún certificado médico en el que diga que hay una lesión leve o grave, ¿no? De ninguna manera. ¿Eso quién lo determina? El operador jurídico, el abogado, el juez, el fiscal. Y yo se lo voy a demostrar. Caso muy conocido de una señorita que hasta hace poco era animadora de televisión, ¿no? Era una conductora, mejor dicho, de televisión. Ustedes seguramente se acuerdan. Fue agredida violentamente por su pareja, a las, ¿no? Lady Guillén se llama esta chica. Su pareja le mordió las cejas con la finalidad de arrancárselas, le agredió el rostro terriblemente, parte del cuerpo, y miren ustedes, cuando ella pasa por médico legista, el médico legista determina 17 días de incapacidad médico legal. 17. Ella, furiosa, salió a los medios de comunicación a decir que cómo es posible que el médico legista haya determinado una lesión leve. Y su error era justamente pensar en eso. Por eso les digo, el médico legista no determina el tipo de lesión. La fiscalía consideró que era lesión grave, en grado de tentativa, porque el sujeto quiso arrancarle las cejas. ¿Eso qué implica? Implica una intención de desfigurar grave o permanentemente. Y la desfiguración grave y permanente no
es una lesión leve, sino lesión grave. Entonces, miren ustedes, por eso les digo que el médico legista no determina el tipo de lesión. El médico legista señala las características de la lesión, ¿ok? Y los días de incapacidad médica. El tipo de lesión va a ser determinado muchas veces por el operador, a menos obviamente que haya una lesión superior a 20 días. Ahí sí tiene que ser 20 días a más, es lesión grave de todas maneras, como todos sabemos. ¿Ok? Pero la lesión grave abarca otros aspectos, la mutilación, la desfiguración grave y permanente, etcétera. ¿Ok? Entonces hay que verificar antes si no hay una lesión grave, antes de establecer si hay una lesión. ¿Ok? Muy bien. Exámenes en caso de aborto. En caso de aborto, se tiene que también hacer exámenes para verificar si existió, si preexistió un embarazo. ¿Se acuerdan ustedes? Ese caso conocido de esta señorita que había fingido un embarazo. Eh, ella fue encontrada luego de que su familia puso en conocimiento de los medios de comunicación su desaparición. Fue llevada al hospital militar. Fueron médicos legistas a examinarla y determinaron que no había embarazo. ¿Se acuerdan? Bien, en el examen, en el caso de aborto, también se puede determinar ello. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a la morgue, el patólogo forense me decía que uno de los órganos que más se mantenían en el tiempo era el útero. Y por eso, ante un cuerpo que yo vi, que le pregunté, él me decía, bueno, la familia la ha traído después de 5 días, ya casi descomponiéndose, pensando de que la familia pensaba de que no podíamos darnos cuando, no podíamos habernos dado cuenta de un aborto. Pero el útero es un órgano que por sus condiciones, ¿no? Por su humedad, se mantiene. Y hemos podido determinar que pese a los días, se pudo determinar que ella murió por un aborto. Ojo, en unas épocas diferentes, ¿no? O épocas completamente diferentes a las actuales. La mujer había muerto por un aborto, la familia le había mantenido el cuerpo, luego de días, para que nadie se dé cuenta, pensaron ellos, la llevaron, pero el médico, el patólogo me decía de que sí, el útero era un órgano que se podía mantener por mucho tiempo, ¿no? Y por eso podían determinar abortos, incluso aunque pasen los días. Preexistencia y valoración. Otra prueba especial. En los delitos contra el patrimonio se deberá acreditar la preexistencia de la cosa que es materia de delito con cualquier medio idóneo. Y hay que valorar cuánto está el bien. Si a alguien le han sustraído, por ejemplo, un celular, ¿cuál es el valor del celular? Va a ser importante para determinar la reparación civil, ¿no? Que tendría que pagar la persona involucrada en los hechos. ¿Cuál es el valor del bien? ¿No? Hay que hacer una valoración, una valorización, ¿no? Y establecer la preexistencia. Establecer la preexistencia del bien. La parte agraviada. Me han robado mi celular. Ok, lo demuestro. Acá están mis boletas, acá están mis facturas, acá está mi documento, el documento que acredita, por ejemplo, que este celular es mío. ¿No? Es importante la preexistencia en los delitos patrimoniales. ¿Ok? Muy bien. Ya estamos culminando. Rápidamente vamos a ver que en el caso de la valoración de la prueba, ya en nuestro sistema jurídico se habla de un sistema de sana crítica. La valoración debe ser realizada de manera lógica, crítica y basada en las reglas de la lógica, la psicología, la ética, la ciencia, el derecho y las máximas de experiencia que pueden ser aplicadas al caso. Ya el sistema de valoración de prueba tasada, donde a la prueba se le daba un número o un valor, ya no se puede dar. En ese caso, el que presentaba mayor prueba ganaba, ¿no? Ya eso ya es obsoleto. Y el sistema de evaluación de íntima convicción, en donde dependía del buen criterio del fundador, ahí se utilizaba frases como por criterio de conciencia, o sea, sin fundamento, sin motivación, al juez le parecía o no, eso también ha quedado obsoleto. Recuerden que ya el sistema de valoración de la prueba que se realiza en nuestro sistema jurídico penal se realiza un sistema de sana en donde el juez está obligado incluso a motivar las soluciones judiciales. ¿Okay? Ahora, la valoración de la prueba, ¿no? La valoración de la prueba es muy importante, ¿no? El juez lo realiza en etapa de juzgamiento, valora la prueba para poder determinar
si efectivamente existen elementos suficientes o medios de probatorio suficientes para una condena o incluso para una absolución. ¿Ok? El juez hace, al momento de evaluar la prueba, o realiza operaciones intelectuales, ¿no? Valora efectivamente qué es lo que ha percibido a través de los sentidos, ¿no? En el caso de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, miren ustedes, solo con otras pruebas que corroboren se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar una sentencia condenatoria, ha señalado la Corte Suprema. Y recuerden ustedes que cuando hay, por ejemplo, arrepentidos o colaboradores eficaces, la Corte Suprema ha establecido que no se puede corroborar la declaración de estos aspirantes a colaborador eficaz con la declaración de otros aspirantes a colaboración eficaz. Tiene que ser con otros medios de prueba. ¿Ok? O el peligro de que se pueda, digamos, ceñir los testigos a un guión, ¿no? O los aspirantes a colaborador eficaz a un guión. ¿Ok? Y miren ustedes, una de las pruebas importantísimas dentro del proceso es la prueba por indicios, la prueba inicial, que requiere que el indicio esté probado, que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, y que cuando se trate de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes y convergentes, así que como no se presenten contraindicios suficientes o consistentes. ¿Esto qué significa? Que para que se aplique prueba indiciaria, en primer lugar, no se puede sancionar a una persona con un solo indicio. Tienen que haber indicios que sean concordantes y convergentes, que sean contingentes. Y no debe de existir contraindicios. ¿Ok? La prueba indiciaria. Miren ustedes, el indicio es un dato real, cierto, concreto, probado, inequívoco, indivisible, y se basa en tres elementos la prueba indiciaria: un hecho conocido, cierto y verificado, un hecho desconocido que no está determinado y un enlace entre ese hecho no conocido y el desconocido. Hay dos clases de indicios, los denominados indicios necesarios y los indicios contingentes. ¿Qué son los indicios necesarios? El dato cierto resulta una relación causal unívoca, produce un efecto determinado. Esos son los necesarios. Por ejemplo, los golpes en diferentes partes del cuerpo es un indicio de la existencia de una pelea, ¿cierto? Indicios contingentes, cuando no es posible identificar con exactitud la relación causal a la que pertenece. Por ejemplo, dónde se encontraba el sujeto cuando se cometió el delito, lo señalado por el procesado antes de que ocurrieran los hechos, también conocido como indicios de capacidad de delinquir. Esos son los indicios contingentes. Entonces, la prueba inicial ya se basa, como les he indicado, en la existencia de un hecho conocido, cierto y verificado, un hecho desconocido, no determinado, y un enlace entre ese hecho conocido y el hecho desconocido. La prueba indiciaria es muy importante dentro del ámbito del proceso penal, dentro del proceso penal peruano. Es muy importante. Utilización de la prueba. El juez no puede utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de las personas, como les he indicado. Eso es prueba ilegal. Esa prueba o prueba ilícita, esa prueba ilícita tiene que ser sacada. No puede el juez considerarla. Para estos casos se debe aplicar la regla de exclusión probatoria como consecuencia de la teoría del fruto del árbol envenenado, derecho anglosajón. ¿Qué ocurre en esos casos? Ocurre algo que es muy importante establecer y señalar. En Estados Unidos se establece la teoría del fruto del árbol envenenado, ¿no? Si una persona come el fruto del árbol envenenado, puede morir envenenado. Razón por la cual también en el proceso no puede generar una resolución final basada en una prueba que haya sido obtenida de manera ilegal, afectando derechos fundamentales, vulnerando derechos fundamentales de la persona. Tiene que ser excluida la prueba ilícita, ¿ok? Tiene que ser prohibida la prueba irregular, tiene que ser considerada como prueba prohibida y por tanto no podría ser utilizada por el juez al momento de valorar. Las pruebas ilícitas, las pruebas prohibidas, las pruebas irregulares, no pueden ser consideradas, tienen que ser excluidas, ¿ok? No pueden ser utilizadas como prueba, no pueden ser consideradas como prueba. Así como una persona que come del fruto del árbol envenenado puede envenenarse, no puede una prueba prohibida ser actuada en juzgamiento, porque eso significaría aceptar que el fin justifica los medios.
y que las autoridades pueden obtener la prueba incluso utilizando métodos vedados. ¿Se dan cuenta? Sería una tremenda contradicción al sistema jurídico. ¿Ok? Muy bien. Ahí lo vamos a terminar. Ahí a la última parte ya hemos corrido un poquito por el tema del tiempo, porque quiero leer algunas preguntas que ustedes me han hecho. Así que ahí veo que hay varias preguntas que me han hecho. Y bueno, algunos de ustedes seguramente están levantando la mano para poder hacerme preguntas. Muchas gracias, buenas noches. Antes que todo, felicitaciones por la ponencia, es la segunda vez que nos asombra. Más que preguntas, es una reflexión, quería saber su opinión. Por ejemplo, en los casos de lesiones, tenemos un certificado médico que refiere la intensidad de la lesión, digamos, pero de pronto aparece una fotografía que es más explícita, que es más potente y que atrae otros elementos, ¿no? Como ferocidad, crueldad, ¿no? Y sugestiona bastante a los operadores. En otra escena, por ejemplo, tenemos accidentes lesiones por tráfico, por accidente de tránsito, y tenemos test de alcoholemia, que el conductor estaba ebrio. Pero luego tenemos un video donde el conductor estaba ebrio, era irreverente, era grosero, era un patán. Y entonces eso sugestiona igual a los operadores de justicia. Desde el punto de vista del litigio, cómo controlar estas pruebas, en este caso de la fotografía o el video, que por lo demás ya estaría corroborado la condición de ebrio o de lesionado con el test de alcoholemia o en su caso con el certificado médico legista. Muchas gracias por la respuesta. Claro, claro, Nicolás, tienes mucha razón. Esto puede sugestionar mucho. Yo también lo he utilizado eso, Nicolás. ¿Eh? Yo me acuerdo hace unos años atrás, un patrocinado a la que le imputaron el robo de manera injusta. Un tipo quería quedarse con la plata de su empresa, había buscado con quién pelearse, salió de un carro, se empezó a pelear y fue a denunciar a mi patrocinado que había robado 5.000 soles. Y bueno, él dijo, no, yo me peleé con él. ¿Por qué? Porque quería uno salir de un grifo, el otro entrar, se pelearon, discutieron. El otro sujeto buscó esa pelea, esa confrontación. Entonces le tomé fotos desde un ángulo determinado donde se vio que efectivamente había una pelea entre ambos para demostrar, justo con el certificado médico legal, de que había una agresión mutua. Mira, Nicolás, sí tiene razón. Acá, ¿cómo se puede determinar esto? ¿Cómo se podría verificar? Que ya hay un reconocimiento médico legal. Eso es lo que determina. La fotografía no se puede determinar, la fotografía puede ser manipulable, como te estoy diciendo, puede ser tomada de repente de determinado ángulo y ese ángulo puede verificar algo. Lo que ya a través de un certificado médico legal, que es una prueba objetiva, va a poder dilucidarse, ¿no? Ya ser dilucida por un profesional. ¿No? Una fotografía puede ser maquillada, puede ser manipulada, puede ser utilizada, peor ahora, ¿no? Que ahora incluso se puede utilizar. Yo me acuerdo que una vez me fui a un evento en el norte del país, una señorita me dice, doctor, para tomarnos una foto, nos tomamos una foto, un selfie, ¿no? Y salía yo, Nicolás, con los cachetes rojitos, con unos ojos grandotes. Y me dijo, disculpe, doctor, había puesto filtros. Y bueno, todo eso ahora puede pasar y creo que ese puede ser la justificación para cuestionar cualquier fotografía que pueda producir algún sesgo en el juez. ¿Ok, Nicolás? Muchísimas gracias. Vamos a ir leyendo las preguntas que ustedes han ido presentando. Vamos a ver. Ok, vamos a ver hasta dónde llegamos. Ajá, ahí están diciendo, gracias por la respuesta. Era mostrito, dice Juan. Ajá, efectivamente, el caso de la gata, ¿no? Desde Vamos a ver. John y Pablo, doctor, desde ahí comenzamos. Ok, Johnny dice, ¿es válida el acta policial que contiene la supuesta confesión de una persona detenida en supuesta falacia sin la presencia de huevos? No, de ninguna manera, Johnny, de ninguna manera. No, porque el acta, cuando hay una declaración de una persona imputada o investigada, necesariamente tiene que estar en presencia del abogado defensor. Cualquier declaración que haya realizado sin presencia del abogado defensor afecta el derecho de defensa y el derecho de no autoincriminación. No tiene ningún tipo de validez, mi estimado John. ¿Ok? Y además, ojo, he visto hace poco, vi un caso, un acta mira, un acta, Johnny, de registro vehicular, en donde el policía dice, el intervenido señala, el dueño del vehículo señala tal cosa. No, no tiene validez. Un acta de registro vehicular no es una declaración.
para que una persona que esté incorporada a un proceso como investigado o imputado pueda ser considerada su declaración, tiene que estar presente necesariamente su abogado defensor. Cualquier declaración obtenida sin presencia del abogado defensor no tiene ningún tipo de valor, mi estimado Johnny. Peor todavía si no es una declaración, sino que es un acta X. ¿Ok? Irma dice, doctor, ¿cómo se podría realizar el reconocimiento en un video o toma fotográfica? ¿Puede realizarse en una pericia antropológica? Ah, interesante pregunta, Irma. Mira, yo cuestiono la posibilidad de tomar en consideración la, un reconocimiento fotográfico. Se puede realizar, Irma, pero tiene que realizarse basándose en, digamos, las condiciones establecidas legalmente. En primer lugar, para que exista un reconocimiento fotográfico, lo primero que tiene que exigirse a la persona que va a declarar es señalar cuáles son las características físicas. Y al momento de señalar las características físicas, enseñarle no solamente una fotografía, sino varias fotografías, por ejemplo, ¿no? Ahora, es bastante común que se aplicaba, por ejemplo, en el sistema anterior, el sistema Código de Procedimientos Penales del 40, IRMA, la ficha de RENIEC se le mostraba a la persona para que la reconozca. La ficha de RENIEC donde estaban todos los datos, nombres y todo de la persona que está teniendo. Yo particularmente creo que eso es bastante cuestionable. Para que exista un reconocimiento fotográfico tendría que haber diferentes fotografías. Tiene que haber primero la declaración señalando características físicas, luego diferentes fotografías para que reconozca a la persona. Y no tendría que existir otro dato más que la fotografía, no tendría que la persona que va a reconocer tener otra información más, porque sería contaminar este ítem. ¿Ok? Ahora, en el caso de un video, si se puede determinar, por ejemplo, cómo es que camina la persona y la persona está, por ejemplo, con casco, Irma, y no se le puede identificar, normalmente lo que se hace es una pericia para determinar efectivamente antropológicamente si reúne las características físicas, ¿no? La persona que ha sido detenida, porque tiene que ser evaluada la persona que ha sido detenida, versus el video, ¿no? La forma de caminar, la forma de repente de actuar, ¿no? Comparado. Se le compara y se verifica si verdaderamente eso puede ocurrir. Allí sí sería necesario, por ejemplo, cuando no se le pueda reconocer, la persona esté con un casco, la persona esté con un pasamontaña, no se le pueda reconocer de repente directamente, se podría realizar esta pericia. Ok, Irma, muchísimas gracias por tu pregunta. Juan dice, doctor, ¿qué tan fino es el límite entre las máximas de experiencia y el prejuicio? Especialmente los delitos de tráfico ilícito de drogas, es bastante. Ahora, el prejuicio, Juan, no solamente se basa en el tráfico de drogas, sino en general, muchísimos delitos, hay bastante prejuicio. No solamente por el fiscal, también por el juez. Entonces es bastante difícil hacer que tanto el juez como los fiscales, peor todavía los fiscales, saquen ese prejuicio de la cabeza. Ahora, obviamente, por ejemplo, hay algunas máximas de experiencia que se pueden dar en el ámbito del tráfico ilícito, ¿no? Por ejemplo, se ha establecido una máxima experiencia, creo que jurisprudencialmente, aquel que vende pequeñas cantidades, ¿no? Tienen que tener monedas, ¿no? Al momento de incautárseles se le encuentre monedas, porque normalmente el tráfico mínimo en la microcomercialización, como se llama, se realiza por monedas, ¿no? Por ejemplo, esa es una máxima de experiencia, ¿no? El que no se le haya encontrado dinero, el que se le ha encontrado dinero de repente por monedas, ¿no? Puede ser, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Pero sí, hay bastante prejuicio dentro, no solamente del tráfico de drogas, sino también de otros delitos. Por ejemplo, el delito de violencia contra las mujeres, bastante prejuicio. El delito de violación es el que más prejuicio tiene, ¿no? Sí, hay muchísimos delitos, Juan. La decoración Serrano, sí, efectivamente. Juan es UITES, testigo impropios, también entran en esta lista. Doctor, Juan, allí testigos impropios, cuando son testigos impropios, necesariamente tienen que declarar aquellos, si un testigo, por ejemplo, ha escuchado, un testigo impropio, un testigo de oídas, ha escuchado a otra persona decir tal cosa, se le tiene que citar a esa otra persona para que declare. Si no, la declaración del testigo impropio no podría ser considerada. Ahora, un testigo indirecto, mejor dicho. El testigo impropio es aquel que ha sido condenado, ¿cierto? Y que
se le considera también como testigo, ya cuando ha sido condenado, ya aparece como testigo, ya en el proceso, pero ya testigo de otros, en el caso de otros procesados. Igual, en este caso también, Juan tendría que tenerse cuidado con su declaración, porque ya esta persona ya está condenada y ya no se le va a poder nuevamente juzgar, ¿no? Procesar. Ya terminó el proceso para él, es cosa juzgada el proceso, así que tener cuidado con su declaración también, ¿no? La declaración puede, digamos, estar motivada por algunas situaciones. Acá lo importante es considerar que la declaración de cualquier persona que está considerada imputada por la comisión de un delito, cualquier declaración no puede ser considerada prueba. Hay que evaluar siempre los otros elementos de prueba o los medios probatorios que han sido actuados también en juicio. En el caso de los testigos impropios también, ¿no? ¿Okay? Pueden haber testigos impropios que busquen limpiar, ¿no?, a sus coprocesados. Eso podría ocurrir, por eso hay que tener muchísimo cuidado con ello, estimado Juan. Johnny dice, ¿en una audiencia de tutela de derechos se puede excluir la prueba prohibida? Claro que sí, estimado Johnny. Si es que hay alguna actuación realizada por la policía o la fiscalía que afecte derechos fundamentales, obteniendo prueba que afecte derechos fundamentales, en ese caso se podría presentar, Johnny, sin ningún problema, una tutela de derechos, ¿no? Primero se le dice al fiscal, señor fiscal, excluya este material probatorio porque ha afectado derechos fundamentales. Y si la fiscalía continúa, se puede solicitar ante el juez de investigación preparatoria, Johnny, una audiencia tutelar. ¿Ok? Gracias, Johnny, por tu pregunta. Okay. Muy bien. Sareli dice, doctor, ¿por qué se dice que en nuestro ordenamiento el imputado no es considerado órgano de prueba pese a que la confesión es el primer medio de prueba contra el Código Procesal Penal? ¡Ah, qué interesante pregunta, Sareli! La declaración del imputado no, no es considerada prueba. ¿Por qué? Porque el imputado, recuerda, Sareli, que tiene la facultad de mantenerse en silencio, derecho a la no comunicación, e incluso la facultad de mentir. Ojo, no derecho, no confundan, No, no, no. El imputado no tiene derecho a mentir, tiene la facultad, podría mentir. ¿Por qué? Porque está buscando obtener su libertad. A veces el imputado miente porque está en juego su libertad, y la libertad es el segundo derecho más importante que tiene el hombre después de la vida. Es como una especie de estado de necesidad justificante, Sarili. Por un lado, la libertad de la persona, en segundo lugar, la administración de justicia. ¿Qué es más importante, Sarili? ¿La administración de justicia o la libertad de una persona? La libertad de una persona. Entonces, ¿qué hace el imputado? Afecta la administración de justicia para salvar un bien superior que es la libertad. Esto es más o menos un estado de necesidad justificante, artículo 20, inciso 4 del Código Penal, que es una eximente de responsabilidad penal. Mira tú, Sareli. Por eso mismo, porque el imputado tiene la facultad de mentir, su declaración puede mantener silencio, no se considera órgano de prueba y no se considera mentira, a menos que sea una confesión, pero la confesión tiene que ser sincera. ¿Qué significa eso, Sareli? Y lo estaba olvidando decirlo. La confesión no solamente es la declaración de la persona de manera espontánea, voluntaria, sino que esa declaración, Sareli, tiene que estar confirmada por otros medios de prueba. Una confesión no puede solamente basarse en la declaración de la persona imputada. Tiene que haber otros medios medios de prueba periféricos que demuestren que esa versión es verdadera. Por eso se dice que no es un órgano de prueba. Y la confesión por eso tiene esas características, estimadas Sareli. Tiene que haber otros elementos, otros medios de prueba, mejor dicho, que demuestren que esa confesión es verdadera. Si no, no hay confesión. ¿Ok? Gracias por tu pregunta, porque me has permitido señalar algo que no había indicado al momento de explicar la confesión. Muchísimas gracias. Piero dice, doctor Pérez, ¿podría usted explicar un poco más sobre la prueba indiciaria y cuál es la diferencia con la prueba directa? Y si es que la prueba indiciaria tiene que estar acompañada de una prueba directa para poder ser aplicada. No. Basta con pruebas iniciales. Con prueba inicial se puede sancionar a una persona. Mira lo que pasó, Piero, en el caso de Fujimori. Prueba inicial, ¿cierto? Existían indicios de la existencia del Grupo Colina. Efectivamente, el Grupo Colina utilizó pertrecho militar o policial. Efectivamente, tenía el apoyo del gobierno en ese momento. Perfectamente. Se les, incluso, recuerdo, el Congreso los amnistió del proceso que llevaban en sede militar policial, ¿no? Esos indicios concurrentes determinaron de que efectivamente lleguen a una
certidumbre a los jueces de la existencia de un aparato organizado de poder, en este caso Grupo Colina, liderado por Alberto Fujimori. Para que este Grupo Colina pueda funcionar, tendría que tener apoyo del Estado. De ellos mismos sería imposible, con todas las, digamos, logística que tenían. ¿Te das cuenta, Piero? Entonces, la prueba indiciaria puede ser condenada a una persona solamente por prueba indiciaria. No es necesario que tenga que existir prueba directa para poder condenarse a una persona. Pero ojo, Piero, la prueba indiciaria, como hemos indicado, los indicios tienen que ser concurrentes, tienen que ser varios y no tiene que haber suficiente cantidad de contraindicios, ¿no? Que contradigan obviamente esos indicios. Así que esa es la regla para que se pueda establecer prueba indiciaria y pues se pueda aplicar. ¿Ok? Muchísimas gracias, Piero. Luis, una pregunta. En un caso de lesiones culposas, el chofer de un auto atropella a una persona en la Panamericana Norte y la persona termina con fractura de tibia que le dan de escaso 80 años. El chofer del auto le hace el dosaje etílico, está con 0%. Tiene SOAT al día, remisión técnica al día. La persona atropellada estuvo en una moto lineal sin placa de rodaje, sin SOAT, sin licencia de conducir. El fiscal ha incautado el auto y no lo quiere, teniendo conocimiento que el supuesto agraviado es responsable de los hechos. ¿Qué hacer ante la negativa del fiscal de entregar el auto? Porque todas las pruebas nos indican que es responsable del accidente. Bueno, el auto es incautado para hacerle los exámenes correspondientes. Una vez que ya se hacen los exámenes correspondientes, Luis ya no tendría por qué tenerlo, ¿no? Ya no tendría que tenerlo. Ahora, aquí creo yo hay que establecer algo que es muy importante, lo que se llama autopuesta de peligro de la víctima, que es un criterio de imputación objetiva. Si aquí el responsable del resultado es la propia víctima, no habría responsabilidad penal de aquella persona que, en este caso, lo atropelló o el chofer del auto. Si éste incumplía con las reglas de tránsito, el conductor de la moto, podríamos hablar de una autopuesta de peligro de la víctima y que no habría responsabilidad del chofer, porque el chofer cumplió con todas las reglas de tránsito. Una cuestión que es importante, Luis, recuerda, principio, artículo 7, título preliminar del Código Penal, principio de culpabilidad o responsabilidad penal. Está proscrita la responsabilidad objetiva en el derecho penal. ¿Qué significa eso, Luis? No hay delito si no hay dolo ni culpa. En este caso no hay dolo. Aquí habría culpa. Para que exista culpa, Luis, tendría que haber una infracción del deber de cuidado. Si el conductor condujo cumpliendo toda la regla de tránsito, no hay infracción del deber de cuidado y por tanto no hay delito culposo. Así que eso es importante, Luis. Para que exista delito culposo tiene que haber infracción del deber de cuidado. Tiene que haber alguna regla incumplida por el conductor. Si él la cumplió con toda la regla de tránsito, no se ha demostrado algún incumplimiento, no sería responsable. ¿Ok, Luis? Un abrazo. Néstor dice, una pareja de enamorados tuvo una discusión en su casa y luego ella salió raudamente y se lanzó al río, se suicidó. Es lo que indica el imputado por la pelea que tuvieron. Después de unos días se encuentra el cuerpo de la señorita en el río muerta y el médico legista que realizó la necropsia indica que la señorita murió por los golpes que recibió antes de ser lanzada al río. ¿Cómo debe solicitar el abogado la participación del perito de parte en la necropsia? Debe presentar un escrito dirigido al juez de investigación preparatoria, debe presentar el escrito al fiscal y si no estuvo presente el perito de parte, el juez dio prisión preventiva al imputado en la etapa de juzgamiento, el perito de parte puede debatir el informe que dio el médico en la necropsia a través de un escrito o puede participar en el juicio oral. Bien, en primer lugar, si es en investigación, al fiscal, si es en diligencias preliminares, al fiscal, presentar al fiscal, solicitarle la participación del perito de parte. Si el fiscal lo rechaza o hace caso omiso, tutela de derechos, ¿no? Y en el caso de juzgamiento, sí, pero ¿dónde se tiene que incorporar al perito de parte, Néstor? En etapa de control de acusación, en las observaciones, cuando notifican la acusación con los anexos. En ese momento se da 10 días a la defensa para que presente sus observaciones. Ahí puede presentar como medio de prueba, pues, al perito de parte, ¿no? Obviamente su interrogatorio y su dictamen pericial, ¿no? ¿Ok? Y obviamente en el juicio se podría presentar no solamente el perito de parte, sino incluso como prueba excepcional, Néstor, podrías pedir un debate pericial. Así me pasó hace unos meses atrás en un caso que tuve. Presenté una pericia de parte en control de acusación, me lo aceptaron como prueba, en juzgamiento se actuó y luego en
al finalizar la valoración de la prueba, la actuación probatoria, mejor dicho, presenté como prueba excepcional el debate pericial. ¿Ok? Voy a apurarme un poquito porque tengo otro evento, ya estoy con la hora. José Carlos dice, estimado doctor, las grabaciones de audio y video para que ingrese como medio probatorio es necesario que ingrese a través de cadena de custodia y posterior debe existir una pericia o puede ingresar sin este camino. Por ejemplo, una contravención penal flagrante por la premura del tiempo no habría como realizar una pericia. Mira, dependiendo, José Carlos, dependiendo, ¿no? De qué grabación, audio, video, puede ser ingresada, por ejemplo, en investigación presentada ante la Fiscalía, pasar la cadena de custodia, obviamente, y ser actuada en esa etapa. O tal vez ser presentada, como hemos indicado también, en etapa de intermedia, en control de acusación, en las observaciones también, y evidentemente ser incorporada ya en el juicio, ¿no? Sí, se puede realizar sin ningún tipo de inconveniente. Los cuestionamientos que se puedan dar a los videos, a los audios, podrían darse, ¿no? Podrían darse, dependiendo obviamente de qué grabación, qué audio, qué video sería de repente, eh, podría existir algún tipo de cuestionamiento, ¿no? Por ahí, que podrían ser manipulados por el video. Ahora es bastante común, José Carlos, por eso es importante una pericia mejor. O sea, si vas a incorporar un video, un audio, incorpóralo también con una pericia para evitar el cuestionamiento de la contraparte, ¿no? Que puede decir, bueno, ahora utilizando el internet se puede hasta cambiar de voces. ¿Han visto ustedes? Hasta el abogado del presidente, el expresidente Castillo lo ha dicho en un juicio. Así que ahora con la inteligencia artificial se puede hacer cualquier cosa. Entonces, para evitar eso, tal vez añadiendo también, José Carlos, si quiere presentar un audio o un video, también una pericia. No es inteligencia artificial, que se ha convertido en un fundamento muy común para cuestionar audios y videos. Ojo con eso, José Carlos. Un abrazo. Johan, doctor, en un delito de colusión, el testigo directo que testimonio tiene que ofrecer para que sea tomada en cuenta su versión. Desde mi punto de vista, Johan, particularmente, el tema de la inexistencia del acuerdo, ¿no? Que es el elemento más importante. Ya la Corte Suprema ha establecido que el contubernio, el acuerdo eh, existente entre el funcionario y el tercero interesado es el elemento principal del delito de corrupción. Y se tiene que demostrar, si no, digamos, si no hay prueba directa, con prueba indirecta, con prueba inicial. Entonces, yo creo que la declaración es efectivamente la inexistencia. Claro, va a depender del caso, Johan, ¿eh? Si es que cumple los requisitos establecidos por la ley, si es el funcionario que efectivamente podría cometer este delito o no, Johan. Por eso es que no es funcionario que esté dentro de, digamos, de un tribunal, de, digamos, un tribunal que determine quién va a ser el ganador de una buena pro. Pero creo yo que la concertación también es un elemento importante. La inexistencia de la concertación y la imposibilidad de que eso. ¿Por qué motivo? Pues depende de ello. Pero obviamente va a depender del caso en particular, Johan. Pero esos son los elementos más importantes que y otra cosa, Johan, perjuicio. Recuerda tú que este delito se realiza para perjudicar al Estado. Entonces, por ejemplo, la declaración también puede demostrar que no hubo ningún perjuicio, no se quiso perjudicar al Estado tampoco, pues el Estado no se perjudicaría. Eso también puede ser importante. ¿Ok? Muchísimas gracias, Johan. Antedoro dice, ¿dónde se deposita el pago de certificado? Vaya, Juan Sí, Carlos. doctor. Ok, ya terminó. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Han sido absuelto todas las preguntas.